bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Liderazgo que Inspira. Mi nombre es Nati, estoy con Timo. Buenas a todos, un placer estar nuevamente juntos. El episodio número 30. ¡Wow! ¿Ya? Increíble. Venimos bien. Y espero que le estén mirando los episodios, que los estén ahí compartiendo con los demás. Y espero que les haya sido de bendición también los anteriores, ¿no? Igual vamos a seguir. Sí. Lo hagan o no, vamos a seguir compartiendo porque... A alguien vamos a llegarle con esta info. Pero creo que también a nosotros nos súper bendice el cada semana buscar, investigar. También estamos aprendiendo un montón nosotros. Así que espero que el Dire también del otro lado esté aprendiendo. Ya ahí somos 3, es un montón, pero bueno, esperemos que quienes están del otro lado, todo esto les sirva, les funcione, los inspire. Es un poco la idea de por qué estamos haciendo estos 30 episodios de Liderazgo que Inspira. Y hoy tenemos un tema súper interesante que es visión estratégica. Vamos a ver de qué se trata, cómo aplicarlo y cómo lograr todo el tiempo que nuestros liderazgos tengan un rumbo a largo plazo y no solamente la hora y el resolver ahora situaciones, ¿no? Sí, y justamente eso, ¿no? La visión estratégica tiene esa meta, pero antes de ir desarrollando el tema, te invitamos a seguirnos. Estamos en redes sociales como Timo y Nati Podcast, estamos en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Spotify. Y creo que por ahora nada. Me perdí, ya está, es un montón. Ahí. Así que si te gusta el material y querés compartirlo, sumamos muchísimo porque nos ayuda también para poder tener mayor presencia en redes sociales. Bueno, y acompáñanos como siempre con tus mates, tu cafecito, tu té y disfrutá de esta media horita donde vamos a estar compartiendo palabra de Dios y también dirección para que nuestros equipos, para que nuestras congregaciones cada vez sigan creciendo más y fortalecidas en la palabra. Así que vamos a arrancar con el tema. ¿Qué te parece? Arrancamos con el tema de visión estratégica. Y toda corporación, toda organización tiene una visión estratégica que lo que tiene y lo que marca es el hacia dónde va la compañía o la organización, ¿no? Cuál es el rumbo, hacia dónde vamos a ir, hacia dónde vamos a apuntar y enfocar todos los esfuerzos y todas las demás estrategias de las demás áreas, ¿no? Y en las cosas de Dios yo creo que a veces somos muy... Del día a día, ¿no? Trabajamos hoy solamente para resolver lo que nos pasa hoy y no nos preocupamos. Un poco improvisados. Sí, no quería decir improvisados, pero sí, somos improvisados. Y tratamos de ir resolviendo y en vez de tener una visión a largo plazo, tenemos una visión simplemente de el hoy, veamos cuáles son los problemas que nos afectan hoy en día. Y yo creo que esto es parte del problema que hoy estamos viviendo como iglesia, ¿no? Vivimos atendiendo los problemas que tienen los jóvenes y los adolescentes, pero no tenemos la capacidad de poder prever cuando están en la etapa de niñez para poder abordar antes el problema, antes de que se genere alguna situación. Y eso también tiene que ver con no tener una visión estratégica, no tener un objetivo a largo plazo. Quizás estamos muy enfocados en el hoy y toda organización, como les decía hace un rato, tiene esta visión estratégica que sirve para unificar el criterio y el objetivo de toda la organización. Ahora, en la palabra nosotros tenemos ejemplos de un montón de líderes y muchos fueron guiados e inspirados por Dios para poder tener esta visión estratégica. Vamos a ver algunos ejemplos, pero antes queremos... vamos al primer ejemplo que está en Génesis capítulo 6. Si lo querés leer, Nati. Dale, dice Génesis 6, versículo 13. Dice, entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye un gran barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Bien, hermosa visión estratégica que le dio Dios a Moisés, ¿no? No, a Moisés no, a Moisés, a Noé. Perdón, a Noé, porque teníamos a Moisés también, se me mezclaron los personajes. Qué loco que nosotros no tenemos hoy en día
la voz de Dios y no podemos ver lo que pasa más allá de lo que estamos resolviendo hoy en día. Noé, en los versículos anteriores, dice que halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios le habla a Noé y le dice, tengo un problema, que la corrupción se corrompió la tierra, la maldad, y necesitamos que, dijo, estoy decidido, voy a destruir todo lo creado hasta ese momento y voy a hacer, va a caer un diluvio. Entendamos un poco el contexto. Hasta ese momento no había lluvia, no había agua como hoy lo vemos que es normal. En ese momento era como un rocío que había por las mañanas. Y Dios le da la visión estratégica de lo que tenía que hacer. Le dijo, voy a hacer esto y necesito que vos empieces a armar un barco, un arca. Bueno, ahí después podemos sacar muchísimo material de liderazgo porque primeramente Noé no era un constructor, pero Dios le dio unas indicaciones específicas. Y toda visión estratégica tiene que venir de parte de Dios en lo que tiene que ver con el reino de Dios. Las empresas tienen visiones que vienen del CEO, de quien decide qué objetivos van a perseguir a largo plazo, pero nosotros tenemos y somos parte del reino de Dios y necesitamos estar alineados al corazón de Dios. Para poder recibir una visión estratégica necesitamos pasar tiempo de intimidad. Sí, la Biblia habla de que, dice, ¿hará algo Dios sin que se lo revele a sus siervos, los profetas? Por lo cual, si la Biblia lo dice, Dios habla y Dios muestra lo que está por hacer. De hecho, toda la Biblia es un claro ejemplo de esto. Creo que si hoy no lo estamos viendo tan frecuentemente es porque hay gente que no quiere escuchar, pero a los pocos que quieren escuchar a Dios, Dios les va a hablar. Entonces yo creo que este es un primer punto. Nosotros como líderes cristianos que somos parte o tenemos iglesias, tenemos que buscar la dirección de Dios y por eso a veces, como vos empezaste hablando de organizaciones, empresas y hablamos de visión estratégica y parecen como estrategias humanas. Sin embargo, no, es todo lo contrario. El gran diseñador, el que sabe lo que va a estar por venir, nuestro Dios, nuestro creador, Él habla y está buscando gente a quien contarle lo que va a suceder para adelantarnos, para anticiparnos a lo que viene y estar preparados para ese tiempo. Creo que más que nunca necesitamos alinearnos al corazón de Dios y ser, pero yo no tengo llamado profeta. No, todo profeta es aquel que escucha la voz de Dios. Entonces todos estamos llamados a escucharlo y una vez que lo escuchemos, ahí viene la segunda parte. ¿Qué hacemos con lo que escuchamos? Porque Dios no habla por hablar. Dios te va a hablar con un propósito y si te habla, estate preparado para después ejecutar lo que te pida que hagas, ¿no? Sí, a veces esperamos que Dios nos hable y ya nos habló en un montón de oportunidades y no hicimos absolutamente nada con lo que Dios ya nos dijo que teníamos que hacer, y creo que Dios no va a seguir hablándote para que vos sigas procrastinando, como también hablamos en algún momento. Bien, hablamos de Noé y Dios le dio una visión estratégica y la estrategia era: vamos a salvar a tu familia porque son los únicos que en ese momento estaban haciendo las cosas como corresponde. Entonces vamos a otro ejemplo, la vida de José. En Génesis 41, 28 al 30 dice: esto sucederá tal como lo he escrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto, pero después llegarán 7 años de hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. Y esto es algo clave. Nosotros como líderes quizás no siempre vamos a tener la revelación nosotros. En este caso, algo que me gustó es que la interpretación del sueño fue de José, pero el sueño Dios se lo dio a Faraón. Y a veces nosotros queremos que Dios nos hable y no tenemos la capacidad de escuchar a nuestro equipo. No tenemos la capacidad de ser espirituales y bajarnos del nivel del líder. No sé, a veces como que nos subimos a un nivel que no existe y bajar y decir: che, escuchá a la gente que te está hablando, porque pueden estar siendo instrumentos de Dios.
Nadie hubiese pensado que Dios le estaría hablando a Faraón, dándole una visión estratégica de la tierra simplemente para preservar a su pueblo. Entonces Dios cuidó a Faraón, cuidó a toda la tierra, usó a José como un líder que después terminó siendo el principal de ese lugar. Entonces todo líder necesita poder tener la capacidad de escuchar a la gente. O sea, un líder con visión no solo predice el futuro, sino también crea un plan detallado para gestionarlo. Y eso fue lo que hizo José por esa visión que recibió. Y creo que tenemos que a veces dejar un poco el misticismo de lado, ¿no? Hablando respecto a que Dios nos habla y nos muestra. Bueno, en mi caso hace poco participé de un congreso que me mandaron por el trabajo y estando allá le decía a Timo, Dios me está hablando un montón de herramientas y cosas para llevar a la iglesia, porque era un congreso de ciudadanía digital donde a mí me abrió la cabeza sobre hoy qué está sucediendo en la juventud, en la adolescencia, en los niños respecto a un mundo que a veces los adultos no estamos tan metidos. Entonces dije, bueno, hay que atacar esto, hay que buscar estrategias para prevenir a los más chiquitos. Entonces digo, Dios me mostró algo a través de medios que no eran muy espirituales. Sin embargo, Dios nos habla, Dios nos muestra y hay que estar atentos a escuchar a Dios en todas partes. Sí, a veces esperamos que baje el ángel y Dios está simplemente utilizando un burro ahora para hablarles, o en este caso dos. Pero en la visión estratégica, Dios se la da a un líder para que pueda armar un plan. Y creo que este es lo primero, ¿no? Nosotros cuando recibimos una visión estratégica de parte de Dios, no puede pasarnos por al lado como si nada. Dios nos habla con un propósito y es para que nosotros empecemos a armar un plan. Y eso fue lo que hizo José. José todavía no tenía el cargo, pero él escuchó el sueño de Faraón y le dijo, tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Y de hecho le dijo, Dios te está mostrando lo que va a suceder para que vos hagas algo. Y no solamente eso, sino que Faraón lo terminó poniendo ahí directamente como segundo al mando. Bien, primer ejemplo, tuvimos a José. Dios, a Noé, pero uno de los principales es José. También tenemos otros más, que tenemos a Moisés. Éxodo capítulo 3 del 4 al 7. ¿Lo querés leer? Sí, dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Y ahí termina el versículo, ¿no? Y acá anotamos, cuando la visión requiere resiliencia y la capacidad de inspirar y mantener la fe de los demás a lo largo del tiempo. Sí, creo que a veces nosotros nos caemos, ¿no? Recibimos una visión y caemos en no sé si en la monotonía, quizás caemos en el mismo nivel que las demás personas, como que pasan situaciones que nos terminan bajoneando, las personas por ahí están como quejándose y nosotros a veces no estamos alineados al corazón de Dios, no estamos, como hablábamos en el episodio anterior, con la palabra a flor de piel que nos esté continuamente levantando, fortaleciendo. Nosotros terminamos cayendo en cierto aspecto. Y como líderes, cuando nosotros somos líderes estratégicos, visionarios estratégicos, no permitimos que el día a día nos desgaste, sino que, como dice su palabra, día tras día su palabra me renueva, me da nuevas fuerzas y creo que eso es lo que necesitamos desarrollar en este tiempo, esa resiliencia, la capacidad de inspirar y mantener la fe de otros. Yo creo que vamos a estar en situaciones y un líder visionario es el que no solamente está pensando en el hoy, sino que está fortaleciendo. Y
y empoderando a las personas en su fe, porque lo que está preparando es el futuro. Trabajamos hoy para lo que Dios ya tiene pensado, porque no estamos mirando la situación de hoy solamente, estamos mirando mañana, pasado, la semana que viene, el siguiente año, el otro, y estamos mirando una visión que es muchísimo más grande que nosotros, y ese es el desafío. Y creo que a veces caemos en la rutina y nos cuesta poder sostenerlos, ¿no?, a los demás. Sí, y creo que es importante que esta visión nos sostenga en el día a día, ¿no? Es como Pablo también decía, una cosa hago, ciertamente miro hacia la meta. Eso era lo que lo mantenía Pablo, porque si nos ponemos a pensar, vivía encarcelado, vivía siendo perseguido, muchos lo abandonaban, porque él en sus cartas todo el tiempo decía, tal me abandonó, tal se apartó de la fe. Todo eso va desgastando, a menos de que tengamos nuestra mirada en la meta, y eso es lo que nos mantiene firmes. Bueno, otro ejemplo de un líder con una visión estratégica es Nehemías, que ya lo hemos nombrado y ha sido un gran ejemplo en uno de nuestros episodios, que fue de planificación. Y vemos cómo al enterarse de una situación, ¿qué es lo que está pasando hoy, actualmente con mi pueblo, con mi ciudad? ¿Qué está pasando hoy? Bueno, en este caso, como les contaba hace unos minutitos, hoy en la vida cibernética, ¿qué le está pasando a los chicos? Por ejemplo, hoy en el ciberbullying, en el grooming. Bueno, ¿cuántas cosas están pasando y qué está generando en ellos? Bueno, en este caso, por ejemplo, nos enterábamos de que la tasa alta de suicidio que genera toda esta problemática. Bueno, es como Nehemías diciendo, wow, me estoy enterando de algo que yo no sabía. Ahora, bueno, listo, sigo con mi vida. No, parte de ser líderes es decir, tengo que hacer algo con esto que conozco, que se me abrieron los ojos y que conozco ahora. Y ahí es donde tengo que decir, bueno, ¿qué planifico a partir de ahora? ¿Sigo trabajando con adolescentes y jóvenes de la misma manera como venía haciéndolo? ¿O tengo que cambiar mis estrategias? ¿Tengo que advertirle esto a los padres? ¿Cómo puedo hacer para que los padres y las familias también estén más atentos a esta situación? Empiezo a planificar, empiezo a ver de qué manera puedo reconstruir esas murallas que quizás hoy están caídas. Lo mismo que le pasó a Nehemías. Y creo que muchas veces esperamos ser nosotros los profetas y que Dios nos hable a nosotros, pero a veces no estamos abiertos a que otra persona venga y nos cuente cuál es el pesar de su corazón. Y muchas veces Dios utiliza a esas personas para poner carga en nosotros. Nos pasó con una situación que nos contaron cuando los pastores habían viajado hace principio de este año. Estuvieron viajando a Cuba y también nos generó un pesar en el corazón. Yo creo que esto es lo que tiene que pasar. Hay situaciones que tienen que generar un impacto en nosotros y a veces esperamos que el ángel baje y no va a pasar. Y si pasa, bien, pero necesitamos hacer algo al respecto. Dios viene hablando desde el principio de los tiempos, desde que Dios le habló a Abraham hasta el día de hoy. Dios sigue hablando y nos está contando lo que va a pasar, lo que está pasando. Y creo que tenemos que empezar a hacer algo al respecto. ¿Qué queremos hacer con la visión estratégica que Dios nos dé? Si Dios te da la capacidad de poder ver el futuro, ¿por qué lo haría? ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos la capacidad de ver lo que va a pasar de acá a 10 años? Si con lo que conocemos ahora no estamos haciendo nada, si con lo que nosotros hoy vemos que están siendo atacados nuestros familiares en el ciberacoso, como decía Nati, hoy está la ludopatía, está haciendo estragos en los jóvenes adolescentes. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? A veces queremos que Dios nos traiga y nos lleve a las naciones, pero no hacemos con lo poco que tenemos en las manos. Y creo que eso es lo que tiene que ser un llamado hoy en día. Dios va a revelar una visión a las personas que tengan el corazón, la intención, la disponibilidad y la disposición de hacer lo que Dios quiere que hagan. Totalmente. Bien. Bueno, ya Nehemías lo nombramos y ha estado presente en nuestros episodios, pero ¿cuál es la reflexión que sacamos de todo esto, Timo? Creo que necesitamos hacer primeramente un autoanálisis, ¿no? Porque la visión estratégica en contexto bíblico es la combinación del propósito de Dios con la obediencia de un corazón dispuesto.
que Dios hable y no haya un corazón dispuesto, creo que era en Isaías que decía, ¿y a quién enviaré? Sí. ¿Y quién irá? Y Dios preguntándose, diciendo, che, no tengo a quién mandar. Y ahí diciendo, yo acá estoy, heme aquí, envíame a mí. Y creo que está faltando corazones que estén dispuestos y disponibles para que Dios haga algo. Entonces, creo que necesitamos generar esto. La visión estratégica es la combinación del propósito de Dios con obediencia, sabiduría y el valor de planificar, el valor y la planificación de un líder. Es una combinación de cosas, pero el input, lo esencial es que Dios sea quien nos inspire, sea Dios quien nos muestre esa visión, porque eso es lo que va a generar ese impacto en lo eterno, ¿no? Y es que Dios nos muestre, pero también es que no quede solo en ideas después, sino de cómo lo volcamos y lo bajamos a tierra y vemos cumplirse y materializarse ese resultado, ese objetivo, esa planificación que empiezo a armar en base a que identifico un problema que tiene que ser resuelto, ¿no? Entonces creo que, y también entender de que Dios está de nuestro lado. A veces decimos, bueno, la ludopatía, voy a usar tu ejemplo, la ludopatía está creciendo, ¿y yo qué puedo hacer? O sea, nada que ver, como estoy en una iglesia chica y yo no estoy en ese mundo, entonces yo no puedo hacer mucho por eso. Y nos limitamos creyendo de que primero que somos nosotros los que hacemos algo, cuando en realidad es Dios a través de nosotros, ¿no? Pero después es entender que si todos pensamos de esa manera, entonces nadie hace nada. Entonces es entender de que, bueno, yo quizás no soy la mejor persona para esto, pero es algo que a mí me llegó y la carga está, entonces tengo que hacer algo. ¿Qué empiezo a hacer? Siempre la oración. Y segundo, empezar a planificar, a buscar estrategias para poder buscar ese resultado. Pero creo que necesitamos empezar a hacer los factores de cambio. Volvé a mirar el capítulo de la carga del líder, de la planificación, porque necesitamos empezar a resolver, a activar, a ser los generadores de cambio. Sí, bien. El llamado a la acción, vamos al llamado a la acción. Sí. Primeramente vamos a empezar al revés. Juan, capítulo 15, versículo 7, nos habla donde Jesús decía, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran. Y creo que empezar con eso, permanecer en Dios. Este tiene que ser nuestro primer objetivo de vida, permanecer en Él. Y en Éxodo 33:11 vemos la vida de un Josué que en la última parte dice, Moisés regresaba al campamento mientras su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. ¿Y por qué lo traigo a esto? Y ahora les digo cuál es el llamado a la acción. Primeramente, permanezcamos en Dios. La única manera de que nosotros podamos tener una visión estratégica de parte de Dios es si permanecemos en Él. Josué fue la única persona en toda la historia de la humanidad que no necesitó una indicación de Dios, sino que le dijo al sol y a la luna que se paren y se paró el tiempo. Todas las estrategias más locas en la conquista fueron de Josué, una persona que permanecía en la presencia de Dios. Y yo creo que este tiene que ser nuestro punto número 1, permanecer en Dios. Punto número 2, una vez que permanecemos en Él, ahí vamos a poder definir una visión estratégica espiritual. Punto número 3, aprender a comunicar esa visión no solamente a nuestros equipos, sino para que eso se contagie y se propague y sea algo expansivo. Punto número 3, actuar. No solamente tener una visión, no solamente hablar, sino empezar a hacer. Y actuar, no impulsivamente, sino estratégicamente. Creo que esto también es clave. Totalmente. Bien. La frase final, vamos con la frase final. Llegamos al final. Ya estamos en el final. Gracias por quedarte hasta ahí. Espero que esta palabra
nos confronte, y me incluyo, nos confronte a estar alineados al corazón de Dios, a estar alineados a los planes que Dios tiene para este tiempo, pero también empezar a preparar el camino para lo que Dios tiene más adelante. Creo que tenemos que ponernos en la brecha y decir, envíame a mí, ¿no? La frase final es de John Maxwell, que ya hemos dicho varias de él, pero nos encanta. Y en este caso dice, el líder es el que sabe el camino, el que anda el camino, pero también el que muestra el camino. Entonces, todo empieza en el líder, pero todo termina en las personas, en el equipo, en lo que queremos inspirar y queremos transformar. Creo que esa palabra es importante. Tenemos que ser personas que transformen entornos, que transformen personas, no por nuestras capacidades, sino a través de su Espíritu Santo. Y entender el llamado que tenemos en este tiempo. Bueno, el único llamado es ir y hacer discípulos. Nuestro llamado es ese, nuestro enfoque tiene que ser ese y no podemos conformarnos con otra cosa. No fuimos llamados a convencer a las personas, fuimos llamados a enseñar, a inspirar, a provocar con todo lo que tenemos en nuestras manos que el reino de Dios se extienda y después dejar que el Espíritu Santo cumpla la obra. Este episodio se termina, pero vos aprovechá y como Josué, metete en la carpa de reunión, metete en la presencia de Dios y busca esa dirección, busca que Dios está buscando profetas a quien contarles lo que va a suceder, que te encuentre a vos y que puedas con esa información empezar estratégicamente a actuar. Nos vemos la próxima semana, que tengas un muy lindo día.